Buenas tardes, Armando. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están por ahí? Oye, muchas gracias por ofrecerme este espacio contigo. Bueno, oye, tú eres un escritor y un periodista distinguido, vio. No, Oye, hombre, no, distinguido será usted. no me hable malas palabras, chico. Óyeme, Armando. No vamos a empezar con mala palabra, que entonces... Sí, empezamos mal. Oye, Armando, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos a Armando Añer, que es un escritor, periodista y editor de origen cubano. Entre los años 1998 y 2000 se desempeñó como periodista independiente en Cuba y salió vivo. Y colaboró en medios como Radio Miami, Radio Martí, Cubanet y Cuba Free Press. Tras recibir el premio de ensayo anual de la Fundación Alemana Friedrich Naumann con la revista Perfiles Liberales, en marzo del año 2000 viajó a Europa, donde residió en España e Inglaterra hasta radicarse en Estados Unidos en 2004. Ha sido columnista de diversos periódicos. Sus trabajos aparecen en publicaciones de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y dirige actualmente la editorial Neo Club Ediciones. Ha publicado más de 10 libros, entre ellos La conciencia lúdica y Juegos de camino. Pero bien, Armando, oye, dinos algo de cómo comenzaste a escribir. ¿Qué te motivaba? Chicos, básicamente los escritores suelen ser buenos lectores, ¿no? Y yo desde pequeño, como casi todos los escritores futuros, valga la redundancia, pues leía mucho, leía incansablemente, leía hasta la madrugada, hasta la alta madrugada, y por ahí fue que fue entrando esa cosquilla de la literatura, ¿no? Primero empecé un poco copiando o parodiando los libros que leía, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un libro que me llevó mucho, que fue Los Conquistadores del Fuego, de Rosny, ¿no? Un escritor francés, los hermanos Rosny. Sí. Son escritores, o eran escritores franceses, y este libro, tanto Los Conquistadores del Fuego, la novela juvenil, como El León de las Cavernas, otra novela juvenil, bajo la firma de ellos, pues yo un poco los parodiaba o los copiaba, y me imaginaba escenarios donde estos protagonistas de estas novelas tenían distintas aventuras, etcétera, cosas, fragmentos, ¿no? Párrafos, cosas así. Por ahí empezó todo, y después empecé a hacer poesía y demás. Sí, uno empieza leyendo las cosas infantiles. Yo primero leía mucho a Mickey Mouse y Donald Duck, entonces, y después, bueno, fui ascendiendo, ¿no? A cosas más complicaditas, ¿no? Sí, yo tengo, disculpa que te interrumpa un poco, yo tengo también esa influencia, ¿no? De los dibujos animados también, y del cine norteamericano sobre todo en general, ¿no? Que aunque uno no crea, ayuda mucho a crear un referente literario. Bueno, óyeme, en aquella época de mi juventud, que de eso hace mucho, ¿no? O de casi de mi niñez, había las novelitas de vaquero, estaban de moda. También. Entonces, y recuerdo que leía mucho, mi padre también le buscaba mucho las novelitas de vaquero, y bueno, los películas de vaquero también estaban de moda, llenaban los televisores, todas las horas de televisores por la tarde, ¿no? Sin duda, el cine es una influencia literaria mucho más fuerte de lo que la gente cree. Ah, sí. Y bueno, así uno va amasando. Hasta que un día me cae un libro en las manos, que ni me acuerdo de la autora, donde desentrañaba el Ulises de Joyce. Y después que lo leí, porque a Joyce hay que leerlo con, es decir, con algo que te ayude y te guíe, porque es complicado, tú sabes. Aunque el tema del Ulises es simplemente de un cornudo, ¿tú comprendes? Entonces, pero bueno, algo muy normal, pero así va desentrañando toda esa gigantesca maraña de lenguaje, ¿no? En fin, después, bueno, Kafka también yo era un adicto también. Kafka es mucho más explícito, por supuesto. Claro, Kafka era otra onda, era otra onda, pero bueno, así uno va ascendiendo hasta que decide, tengo que también que ponerme a hacer esto, ¿no? Entonces,
Y óyeme, pero tú has tenido diversas profesiones dentro de este mundo cultural, ¿no? Periodista, novelista, ¿en cuál te sientes mejor? Bueno, básicamente he hecho tanto prosa como poesía, como ensayo, pero también soy editor, ¿no? Me encanta editar cosas tanto mías como de otros escritores. Y yo creo que yo soy básicamente un escritor editor, un escritor que nunca cesa de editar lo que escribe, por lo tanto nunca se pone viejo, ¿no? Oye, esa sí es buena. Entonces, pero bueno, lo de viejo, te voy a decir, yo tengo ahora en marzo. Hablo sobre todo del texto, claro está, es decir, como siempre lo estoy renovando, y esto de las nuevas tecnologías y las redes sociales, Facebook, etcétera, ayuda mucho porque te da la oportunidad de volver a ver las cosas cada cierto tiempo y volver a editarlas, ¿no? Tú sabes que ellos tienen un botón ahí para editar y sí. Yo fui un poco fanático de la edición, entonces siempre me estoy editando a mí mismo. Mira, yo hice ahora una edición revisada del Silencio de los 12, ¿no? Una gran parte de mi obra es satírica, política, es decir, pero humorística también, ¿no? Pero el Silencio de los 12 fue algo serio, ¿no? Entonces, es una chica que a los 12 años, empecé por una chica que a los 12 años la violó una escuadra de marín en el Líbano. Ella era miembro de Creatividad Internacional y me dijo que quería hablar conmigo. Y entonces, bueno, yo le dije, bueno, que deseaba contarme, etcétera, etcétera. Supongo que pensé que era algo más simple, ¿no? Y ella empezó a narrarme todo lo que le había pasado desde que la habían violado a los 12 años. Tuvieron dos años secuestrada ahí por la escuadra, un año, porque yo creo que están 1 año, 2 años lo que está en la escuadra, eso, para la rotación, y después la vendieron a un burdel. En fin, un desastre. Como dice Francisco Martínez Bouza, El Silencio de los 12 es el teatro de los horrores. Y después de ella estando en España, que tenía por supuesto que asistir a sesiones de psicológicas, ¿no? Para ayuda, me puso en contacto con toda, cerca de una docena de mujeres que habían sido también en diversos momentos, en diversos lugares, habían sido abusadas. Y de ahí sale el libro, ¿no? Entonces, pero bueno, yo prefiero más bien las cosas más humorísticas, ¿no? A veces hay que hacer cosas más serias también. Y óyeme, lo que te quería preguntar, ¿en qué profesión tú tienes profesiones de periodista y novelista? ¿En qué profesión te sientes mejor? Dime, explícame más sobre eso. ¿Te refieres al género? ¿Cómo? ¿Al género literario estás queriendo decir? Bueno, no, es decir, tú escribes para un montón de publicaciones y además de eso eres novelista, ¿no? Es decir, ¿cuál te sientes mejor? ¿Cuál te gusta más? Háblame algo de eso. Bueno, sí, básicamente yo disfruto sobre todo de la literatura, ¿no? Lo que pasa que cada vez uno tiene menos tiempo en este mundo tan veloz, uno tiene cada vez menos tiempo para dedicarse a la literatura única y exclusivamente, ¿no? Pero puedo decir que en el género en el que más me doy gusto es con la literatura, y luego, por supuesto, periodismo, etcétera, y como ya te dije, editando siempre me realizo también, ¿no? Editando tanto la literatura, es decir, la ficción, como la propia ensayística o el periodismo, ¿no? En general eso es lo que te puedo decir. Sí, bueno, lo básico tuyo, pues bueno, es dentro de la novelística, ¿no? Pero uno no puede hacer... Bueno, realmente hace rato que no publico una novela, ¿no? Tengo 4 novelas publicadas, 2 poemarios, un libro de cuentos y varios libros de ensayo, ¿no? Yo diría que últimamente estoy haciendo sobre todo ensayo y aforismo, ¿no? Es decir, ensayo ultracorto le llamo yo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Los 2 últimos libros que han salido han sido precisamente de aforismo o de ensayos muy breves, muy cortos, ¿no? Ya sabes que esta es un tiempo, una sociedad asignada por la velocidad, y en ese sentido
uno tiene que adaptarse creativamente, sin dejar de ser creativo, pero adaptarse un poco al ritmo y a lo que demanda el mundo, ¿no? Sí, sí, hoy en día uno está en tantas cosas, como yo te contaba, y no todas... creativo y dejar de adaptarse al mundo en que vivimos. Claro, empezó a cambiar, te voy a decir, allá fue como, ¿en qué año empezó? Como en 78, 79 fue que empezó a circular, a comenzarse a crear la internet y todo eso, ¿no? Lo que se ha ido desarrollando de una forma tan grande que imagínate, es parte de la vida normal de la gente, ¿no? Sí, no, esa fuerza descomunal la adquiere sobre todo ahora en este siglo XXI. Entonces, pero bueno, no nos quejemos, podía ser peor. No, al contrario, yo siempre soy optimista y siempre tengo una visión positiva de Internet, con todos sus problemas, ¿no? Con todas estas cosas de la sociedad disparate, los fake news, la posverdad y todo eso que ha sido impulsado a nivel mayoritario o masivo por Internet. Eso es innegable, pero son muchas más las ventajas que las desventajas. En eso estoy de acuerdo, indudablemente. Entonces, ahora mismo tiene pros y contras, amigo. ¿Qué cosas en esta vida no tienen pros y contras? Todas tienen pros y contras, desgraciadamente. Entonces, ahora, bueno, estamos como quien dice vecinos, ¿no? Tú vives pues, aquí también por esta ciudad ¿cómo le dicen a estos rock? Miami. Entonces, pero generalmente, mira, después tengo una entrevista. Miami es el paraíso. Bueno, hay cosas peores, no hay duda, no te discuto eso. Óyeme, ahora tengo una entrevista con una escritora, la pobre, que vive en Uruguay. Y vamos a estar conversando como ahora, tú comprendes. Esto es gracias a la internet. Y entonces tenemos que agregar a esos genios que iniciaron todo esto con algo muy simple, pero fue desarrollándose, ¿no? Entonces, pero óyeme, para hablar un poquito de literatura, tú tienes figuras de la literatura clásica o más moderna en la que te sientes cercano, que las adoras o algo así. Pues cómo no, claro que sí. Yo diría que por ejemplo, poesía, T.S. Eliot, que es un poeta que seguramente tú conoces, sí, de los más grandes del siglo XX, norteamericano, inglés, porque vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, pero es nacido aquí en Estados Unidos. O en prosa hay gigantes como Milán Kundera o Jorge Luis Borges, que me han influido mucho. Y en general, pues desde pequeño, ya te digo, vengo leyendo mucha literatura, mucho más literatura internacional que literatura nacional, paradójicamente, ¿no? Los franceses hasta los ingleses, los norteamericanos, eso. Claro, generalmente uno lee más literatura porque venimos de algo que no tiene una literatura tan fuerte, ¿no? Y entonces los hemos hecho afuera. Entonces, pero bueno, yo siempre, por ejemplo, me recuerdo al viejo Hemingway. Entonces, que bueno, tú sabes que por allá él le gustaba ir a esa isla que no me recuerdo ni del nombre ya, a pescar y el carajo, y entonces era toda una figura dentro de la literatura Ernest Hemingway, ¿no? Y de así, bueno, hay gente que, pero ya te dije, uno va siempre teniendo una cantidad tan grande de escritores que con los que se siente identificado, que imagínate. Pero bueno, hablando es decir, tú que has vivido, bueno, en un montón de lugares, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de todos esos viajes? ¿Qué nos cuentas de eso? Es sorprendente la capacidad que tiene visitar otros países, la capacidad que tiene de cambiarte el pensamiento o de transformarte el pensamiento, simplemente de extender la evolución del pensamiento de alguna manera, ¿no? Viajar para mí es tan importante como incluso leer, ¿no? En el sentido de lo que desarrolla el intelecto y desarrolla la capacidad de escrutar más profundamente aún la realidad. Es decir, conocer, nunca va a ser lo mismo conocer un país que leer
sobre un país, ¿no? Exacto, exacto. Una ciudad específica. Yo tengo en gran estima el hecho de viajar a un nivel tan alto desde el punto de vista cognitivo como la literatura. Como la escritura en general, ¿no? Bueno, por suerte hoy los que estamos de este lado de acá del mundo libre, ¿no? Entonces podemos viajar, bueno, hay que tener un poco de plata, ¿no? Pero bueno, podemos viajar y ver otros mundos, que no es lo mismo que leer sobre otros mundos, ¿no? Verlo indudablemente te encanta. Mira, a mí me encanta España, te voy a decir. Entonces, es fascinante, es un país fascinante. Sí. Entonces, y claro, también hablan español, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces, porque yo estaba diciendo aquí, en esta ciudad, que a mí se me olvida el nombre, ni quiero aumentarla, uno se monta, por ejemplo, en un tren o en un bus o en cualquier lugar, te pones a un supermercado y estás hablando en español. Y el que no habla en español te entiende, ¿no? Entonces, es una forma de comunicación, ¿no? Pero indudablemente uno llega a otros países, como por ejemplo te estoy hablando de España, que es un país encantador, ¿no? Francia también. Inglaterra. Bueno, claro, Inglaterra. Tú sabes que los británicos son un poco más fríos, ¿no? Entonces, yo estuve Sí, pero cuando vives, que no es lo mismo que visitar. Cuando vives ahí te das cuenta que no son tan fríos como parece, ni el cielo es tan gris como parece. Bueno, no, yo he estado de visita nada más. Entonces, hace años, ¿no? Entonces, pero bueno, indudablemente son países. Es una cosa muy buena, que tienen mucho sentido del humor. Los ingleses. Sí. Pero bueno, no. Esas son gente que indudablemente pertenece a nuestro mundo occidental, ¿no? Y nuestro mundo occidental, la parte más desarrollada, ¿no? Entonces, que no siempre te encuentras en todas partes, pues ese sentido del humor, ¿no? Pero bueno. Pero óyeme, Armando, aparte de este futuro que tenemos aquí, que está un poco todavía incierto con la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son tus planes y proyectos? Bueno, precisamente habíamos tenido, mi esposa y yo, planes de visitar y hacer eventos en Europa durante parte del 2020 y este año 2021, pero hay que tener un poco de prudencia y paciencia con esto del COVID, ¿no? Sí, no, esto está difícil. No hay que desesperarse. De todas formas, tenemos pensado ver si este año, aunque no podamos salir del país por el tema de la pandemia, sí viajar a algunas ciudades de Estados Unidos y hacer algunos eventos literarios, etcétera. Y yo, por mi parte, ya en el plano personal, terminar algunos de los 3 o 4 libros que tengo por terminar, que no acabo de terminarlos, y sentarme a escribir, a ver si encuentro un momento libre y puedo adelantar un poco la obra pendiente esa que tengo. Claro, el tiempo libre es complicadísimo, ¿no? Porque uno tiene tantas cosas, algunos para sobrevivir, por eso yo le puse a mi último libro Años de Sobrevivencia, otros para disfrutar, y es decir, pero bueno, son tantas cosas, y otros es decir, son tantas cosas que nos ocupan, ¿no? Armando. Pero oye, me alegro mucho, Armando, haber podido hablar contigo, porque tú indudablemente todavía estás, como quien dice, en desarrollo tu obra, ¿no? Entonces, no, yo te voy a decir, nada más tengo 41 años, yo nací en marzo del 80, ¿sabes? Así que no vayas a equivocarte, yo soy viejo, carajo. Tú eres un poquitico más joven que yo. Entonces, ya tú me viste ahí la foto donde yo nací, yo la puse en el último libro mío. Sí, yo te veo ahí. Entonces, esos gentiles marín que me sacaron de la vagina, del bote. Entonces, pero bueno, estamos aquí, Armando, y con una gran suerte de estar aquí y de haber estado escribiendo y bueno, manteniéndonos en nuestra obra y eso. Me alegro mucho, pues, haber estado en contacto contigo. Tú me avisas
cuando vayas a publicar alguno de esos 3 o 4 libros que tienes entre manos, que estoy seguro en cualquier momento, ¡pah!, te entra una chispa y lo terminas, y me avisas para hablar de ellos en otras entrevistas. Y este año sacamos uno. Bueno, entonces me avisas y está bueno. Te agradezco mucho toda esta conversación y bueno, ya nos mantenemos en contacto. No, el agradecido soy yo y ha sido un verdadero placer compartir contigo, Ismael, y estamos en contacto, ¿sí? Siempre cuenta con nosotros. Bueno, hasta la próxima, mi socio. Bye bye. Hasta la próxima, un abrazo.